Hola, bienvenidos al aula de filosofía. Quiero presentar brevemente con este vídeo esta materia que es nueva en el IEDA y también explicar en qué consiste el plan de trabajo en el primer trimestre. Bueno, todas las materias este año tienen una fase práctica y otra de producción. La fase práctica va concretamente a esos datos, a esas operaciones que son necesarias para el conocimiento de la materia, y luego la fase de producción consiste en lo que han sido siempre las tareas, o sea, pues un desarrollo más creativo en el que esos contenidos que se han aprendido, en este caso en la fase práctica, que ya más o menos se dominan, pues se aplican a dificultades concretas de una manera creativa. En psicología ocurre igual. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pasar a explicaros brevemente, para que tengáis una idea inicial, ese plan de trabajo en psicología, que es lo que tenéis que hacer en la fase práctica y en las tareas. Bueno, pues vamos a ello. Mirad, la primera práctica, yo aconsejo siempre que se empiece por la práctica y se siga por la tarea, porque sería el orden razonable. La primera práctica trata sobre el tema de la psicología como ciencia. ¿Qué es la psicología? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué metodología emplea? Una breve visión de la historia de la psicología desde su nacimiento hasta nuestros días, ese tipo de cuestiones. Todo esto está en el tema 1 de la unidad 1. Entonces, lo que tenéis que hacer aquí es del conjunto sacar 10 preguntas que sean representativas de todo lo que se trata ahí. No insistáis en un aspecto, sino intentad que las preguntas recojan lo esencial del conjunto, y es importante que esas preguntas sean lo más creativas posible. El formato puede ser que queráis verdadero o falso, elección múltiple o selección múltiple, rellenar huecos, pregunta abierta, etcétera. Lo importante es que no sean preguntas que se resuelvan con un dato o con una frase que viene en los apuntes, sino que exijan el pensamiento para su resolución, que pongan en una pequeña dificultad a aquel que intentara resolverlas. Vosotros decís cuál es la respuesta correcta y también dais una breve explicación del porqué de esa pregunta. Yo os pongo aquí un ejemplo y podéis seguir este patrón si queréis para las distintas preguntas que desarrolléis. Ya digo, en total hasta 10 en las que consiste esa fase práctica. Esto nos conduce a la primera tarea, que se llama ¿Qué es la psicología? Y que consiste en la recreación de un supuesto diálogo con un psicólogo que conocéis, al que le preguntáis, interesados por esta disciplina, la que supuestamente pues tenéis interés porque habéis pensado que a lo mejor la estudiáis cuando acabéis el bachillerato. Entonces le preguntáis, bueno, a qué se dedica el psicólogo, cómo procede, eso, la utilidad de esta ciencia psicológica, dificultades que se encuentran, por ejemplo, en el empleo de la metodología, o todas estas cuestiones que sean el resultado de lo estudiado en el primer tema y que reflejen también pues vuestras propias preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la primera tarea. La segunda tarea se refiere a los fundamentos biológicos de nuestra conducta, que es otro de los aspectos importantes, y aquí lo que hay que hacer es recrear una entrevista que tiene un neurólogo en un medio como la radio, la televisión, la prensa escrita, una página web o donde sea, donde a través de una serie de ejemplos este neurólogo habla de la importancia que tiene esas bases biológicas en nuestra propia forma de ser, en nuestra propia conducta, a través de ejemplos. Pues, por ejemplo, la genética, cómo influye en nuestra manera de ser. Se puede poner algún ejemplo de cómo una base genética pues determina en cierto sentido una conducta u otra. También aquí pues habla que hablar de el sistema nervioso central, el cerebro, y poner ejemplos de cómo, por ejemplo, un funcionamiento óptimo de una parte del cerebro puede llevar a una determinada conducta, o por el contrario, algún impedimento, una enfermedad, una malformación, etcétera, pues puede hacer que tenga consecuencias adversas para el comportamiento humano. Por ejemplo, pues haya dificultad para expresarse o dificultades cognitivas de este tipo, etcétera. Bueno, es una manera
personalizada y amena de repasar este tema en el que se trata eso, todas las bases biológicas de la conducta humana. Lo siguiente que yo os aconsejo que hagáis pues será una nueva práctica que va destinada al desarrollo de la última tarea. Aquí ya entramos en los procesos cognitivos básicos como son la percepción, la atención y la memoria. A este aspecto se trata, con respecto a estos temas, pues se desarrollan toda la unidad 2, o sea, los temas 5, 6, 7 y 8. Entonces, en la fase práctica tenéis que hacer 10 preguntas que sean, de nuevo digo, pues lo más extendidas, completas, que se refieren a los distintos aspectos comprendidos en la percepción, atención y memoria, que no se centren en algo particular. De nuevo, preguntas en formato el que queráis, pero sobre todo que sean creativas y cuya respuesta exija pues un cierto razonamiento por parte del que responde, ¿no? El esquema es el mismo y de nuevo os vuelvo a poner un ejemplo, en este caso un ejemplo en relación con la percepción y sus leyes según una teoría psicológica, la de la Gestalt. Bueno, pues esto nos conduce ya a la última tarea que va a tener un formato, si cabe, aún más creativo y además colaborativo, que se llama consejos de estudio. Aquí yo abriré un foro donde tenéis que participar dando un planteamiento, un consejo y también interactuando con vuestros compañeros al menos una vez. Y aquí el tema se centra en técnicas de estudio y el mejor aprovechamiento de la memoria. Vamos a ver, esto se refiere a este bloque que es el de la percepción, cómo se logra el conocimiento humano y también la memorización, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Aquí, aunque todos estos puntos se pueden tratar porque se refieren a esa adquisición del conocimiento y a la retención de lo aprendido, nos vamos a centrar fundamentalmente en la memoria. Entonces, nos pueden servir los temas para centrarnos en este aspecto particular. Bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestra memoria? ¿Cómo podemos aprovecharla? ¿No? Eh, que aparezcan los contenidos al menos nombrados y luego ya nos centramos de forma creativa en esto. Y bueno, este es el plan de trabajo para este primer bloque. Luego ya iremos adentrándonos en cuestiones relativas al comportamiento humano, la conciencia, etcétera. De momento es el comienzo de la psicología. Yo espero, de nuevo, repito, que esta materia pues resulte amena, en principio, que sintáis con ella a gusto, decir, bueno, vamos a investigar, experimentar un poco, etcétera, y que de ella se logre un conocimiento práctico importante, que os sirva para vosotros mismos, para un conocimiento propio y también para llevar a cabo un análisis con fundamento psicológico del comportamiento humano, que logréis adquirir técnicas para modificar vuestro propio comportamiento pues desde un punto de vista más racional, etcétera. Bueno, todo lo que es la psicología. Y nada, pues esto es todo. Espero que todo vaya bien. Aquí me tenéis los foros y podéis hacerme preguntas directamente de aquello que deseéis.